Dios te bendiga de manera linda y especial. Te habla tu hermano ministro Carlos Javier Piñeiro de Olio. Y estos son cápsulas de sabiduría. Así que no te lo puedes perder porque hoy vamos a hablar de algo muy profundo. Algo que te ha estado limitando, que a veces quieres hacer algo, pero no tienes la fuerza de voluntad, el carácter suficiente para poder hacerlo. Y es que mayormente hay algo que te está sucediendo que tú no puedes dominar tu propio cuerpo porque tus sentidos están por encima de tu carácter, por encima de tu voluntad. Y hoy tú vas a aprender a cómo adquirir el carácter de Cristo, a cómo adquirir la voluntad del Señor. Así que vamos a leer rápidamente en Romanos capítulo 5, versículo 4. Presten mucha atención a lo que vamos a leer, porque de aquí va a depender todo el mensaje. Y dice así: la paciencia produce carácter en todo su sentido, y el carácter produce esperanza. Bendito es el Cordero del Señor. Así que vamos a empezar rápidamente con este hermoso mensaje. Y saben que la palabra carácter tiene que ver con las cualidades de alguien. Cuando una persona es de una manera, por ejemplo, dice la Biblia que Dios es amor, en realidad ese es el carácter del Señor, porque de eso es que Él está conformado. Y el carácter no surge de la noche a la mañana, sino que se va formando desde que tú naces hasta que tú creces, hasta que tú creces. Hoy podemos ver que hoy nosotros decimos, bueno, yo no soy bueno en esto, o yo lo que empiezo no lo termino, o cuántas veces Dios me ha mandado a hacer algo y yo no lo he podido lograr, porque desde que tú naces hasta que tú crezcas, hasta que tú eres grande, los espíritus han peleado contra ti y han chocado y desvaluado tu carácter. Y hoy tú eres lo que en la intimidad, en la guerra tú ganaste. Por ejemplo, si alguien influyó un miedo en ti, formó parte de tu carácter. Pero si cuando la persona iba a influir ese miedo, tú la contrarrestaste y no dejaste que ese miedo entrara, entonces ya eso forma parte de tu carácter. Entonces, lamentablemente, nosotros desde que nacemos hasta ahora hemos perdido propiedades en el carácter. Y por eso es que nuestro sí no es realmente nuestro sí y nuestro no no es realmente nuestro no. A veces decimos, yo voy a hacer esto y no lo logro hacer. A veces decimos, bueno, yo no voy para tal lugar, pero nuestros propios sentidos están por encima de nuestra propia voluntad, de nuestro propio carácter, y terminamos haciendo lo que no debemos de hacer. Ahora bien, el carácter que todos los hijos de Dios estamos para tener, por eso es que el ministerio que Dios no te lo ha entregado. Hay cosas que Dios quiere hacer contigo, pero la falta de carácter que tú no tienes, lamentablemente Dios no te lo ha entregado. Porque la Biblia dice, un establo puede estar limpio sin buey, pero para una buena cosecha se necesita un buey fuerte, un buey que tenga la fuerza. El carácter es la fuerza de trabajo. El carácter es la fuerza de la voluntad. Y si tú no tienes esta cualidad de fortalecido, lamentablemente los demonios y los espíritus ponen tropiezo en ti y tú no logras hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, para cosas fuertes y grandes, dones espirituales, cualidades y ministerios que impacten al mundo, se necesita alguien con el carácter suficiente para que no se deje domar por sus sentidos. Y hoy quiero hablar de cómo tú puedes conseguir un buen carácter. Y aquí nos relata en Romanos 5:4, la paciencia produce carácter. Una de las cualidades que te va a dar un buen carácter es la paciencia, ya que todo tu sentido viene siendo la carne de lo que habla Romano. Romano habla, queriendo yo hacer el bien, no lo hago, porque amo con todo mi corazón el hacer el bien,
pero termino haciendo lo que no quiero hacer. Y habla del poder que hay en la carne. Pero la paciencia, la quietud podrá producir en ti un buen carácter. Ya que cuando tú entras en esta zona de guerra, porque ahora te voy a enseñar cómo vencer tu carne. Y por eso Dios te manda a apartarte para Él. Por eso Dios te manda a ayunar. Porque tus sentidos y tu carne, que se representa a través de los sentidos, está por encima de ti. De la única forma que tú lo puedes vencer es de esta manera, en la espera. La espera produce en ti que tú detengas todo tu sentido, porque se utilizaba algo y se utiliza en los campos y en la antigüedad, que eran los domadores de caballo. Y estos domadores de caballo consistían en que mientras más tiempo duraban en el caballo, en la bestia, entonces la bestia se dejaba dominar por ellos. Entonces, mientras más tiempo tú dures en la espera, en la tranquilidad, en la meditación, en la oración, la bestia interior tuya tendrá que ir cediendo lugar, cediendo paso. Lo único que va a generar que tú domes tu carácter por encima de todas cualidades, de todo truco, es la quietud, es lo que es la paciencia. La paciencia te va a producir a ti un buen carácter. Por eso, hoy en día, mayormente tú dices, wow, yo quisiera orar una hora. Pero cuando tú te hincas a orar, no tienes la paciencia suficiente y se arma una guerra entre tu voluntad y la voluntad de la carne. Y te comienza a decir y te comienza a recordar, tú tienes que hacer algo, te comienza a recordar y trata de moverte. Pero cuando tú resistes lo suficiente en esa prueba, entonces tú le ganas un dominio a la carne por encima de ella. Y cada vez que tú adquieres esta quietud, va fortaleciendo tu carácter. O sea que un carácter malo viene siendo la falta de paciencia en ti. Y Dios quiere que tú tengas la paciencia correcta, que tú mueras a tu propio sentido y le dé paso al carácter de Cristo. Mi alma alaba la gloria. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a hacer lo que yo quiera, mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Pero para tú poder hacer la voluntad correcta, tú debes de tener todos tus sentidos dominados y muertos para que tú puedas hacer la voluntad de Dios en la tierra como Él quiere que tú la hagas. Mientras tú no tengas esa voluntad fortalecida, lamentablemente Dios te mandará algo, empezarás, pero no lo terminarás. Porque tus sentidos están por encima de tu voluntad. Hay veces que tú has querido hacer ayuno. Yo voy a hacer un ayuno de tantos días. Y cuando tú inicias, no lo terminas. Porque tu carácter no está fortalecido. Y Dios quiere hoy que tú aprendas a cómo concebir el carácter. Y te voy a dar unos trucos y unos tópicos. Lo primero es que tú debes de hacer, si tú no estás acostumbrado a orar, y tú quieres orar, pero cada vez que empiezas la oración, lamentablemente la bestia que hay en ti, la carne, te induce a que tú dejes la oración. Debes de ponerte meta. Y tú te vas a dar cuenta, de acuerdo a las metas, qué lugar tú tienes encima de esa voluntad. Por ejemplo, tú dices, hoy yo voy a orar una hora. Si tú no lograste dominar esa hora de oración, es porque tus sentidos están más activos que tu propia voluntad. La carne está más por encima de lo que tú quieres hacer o te ha implementado. Inmediatamente tú debes de ganarle la guerra ahí en esa voluntad. Y te comienza, la carne te va a inducir que tú dejes esa hora de oración, pero cuando tú se la ganes, que tú aguantaste lo suficiente ahí en esa hora, Él perderá postura y tú adquirirás un nivel superior sobre tu voluntad. Luego al otro día, tú no podrás hacer una sola hora de oración, sino que tu espíritu estará más activo. Y como estará más activo, ya tú podrás orar más de una hora. Luego tú concibes otra meta y le dices, yo voy a orar 2 horas. Y así tú le vas quitando
propiedad a tu sentido. Pero esta cualidad no solo lo usan los cristianos, este conocimiento lo han usado por distintas denominaciones para dominar su propio cuerpo. Y hay monjes que operan en la meditación, pero ellos duran tanto tiempo en la meditación porque ellos tienen control, quietud sobre su propio cuerpo. Y como tienen quietud sobre su propio cuerpo, entonces pueden dominarlo. Y tú ves que ellos te duran 24 horas sin moverse de un lugar. No son movidos para comer cosas que no es saludable. Ellos solo comen cosas saludables. Pero para llegar a ese nivel, ellos tuvieron que cultivar la quietud del espíritu. Ellos tuvieron que dominar su propio cuerpo, una mente fortalecida. Pero esa mente fortalecida estará fortalecida siempre y cuando tú aprendas a estarte quieto en un lugar. En una ocasión yo vi un mensaje sobre alguien que contó una historia, que se hizo un estudio donde se pusieron a la sala personas para que no se moviesen. Y tenían dos opciones: o no moverse o darle a un tic-tac de corriente. Y dice, cuando comenzaron a pasar el tiempo, la gente mejor prefería darle al tic-tac, recibir corriente, a no moverse. Porque su carne, su bestia, su sentido estaban por encima de ellos. Y por eso hoy en día tú dices, yo quiero hacer tal cosa y no lo logras, porque te falta ejercitarte. Te falta ejercitarte. Y de la noche a la mañana tú no vas a lograr 24 horas de oración. Tú no vas a poder lograr 10 horas de oración. Tú no vas a poder lograr 15 horas de oración. Sino paso a paso. Así como la bestia comienza a gruñir y comienza a menearse, y el domador la sujeta y aguanta y aguanta y aguanta hasta que la bestia se deja dominar. Mi alma alaba la gloria. Y escuchen bien, vamos a leer otro parámetro de la Biblia. Esto está muy poderoso de parte del Señor. Oye lo que dice Filipenses 2:22. Pero ya conocen su carácter, que como un hijo con su padre, él se esclavizó conmigo para el progreso de las buenas noticias, o sea, del evangelio. Yo creo que este era Sila. Sila tenía un carácter tan dominado que él prefirió esclavizarse con Pablo a predicar. Mi alma alaba la gloria. Él dominó tanto su cuerpo que él pudo controlarse a sí mismo y decir, yo me voy a esclavizar por medio al evangelio, porque tenía la quietud correcta. Y hoy vamos a leer también en este parámetro, porque si tú no ejercitas esta voluntad que solo se ejercita por la paciencia, porque la paciencia produce el carácter. Y dice, oye lo que dice Hebreos 6:17 dice, por lo cual cuando Yahweh quiso demostrar todavía más convincentemente el carácter inmutable de su intención a los que iban a recibir lo que habían prometido, añadió un juramento. Su carácter inmutable. Dice la palabra de Dios que Dios es inmutable, no varía. Y como Dios no varía, de la única forma que tú vas a poder adquirir ese carácter es cuando tú estás en su presencia. Aunque tu cuerpo se te niegue, aunque tu cuerpo te diga que no, tienes que vencerlo poniéndote meta en tu cerebro. E inmediatamente la Biblia dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne nunca quiere, no agrada a Dios. Y como no agrada a Dios, tú tienes que matar la carne. Y la carne se mata en el silencio. Porque en el silencio ella no puede hablar, ella no puede escuchar, ella no puede moverse. Y como no puede, ella tratará de influenciarte para que te muevas. Pero cuando tú te quedas en silencio, en oración por 1, 2 horas, aunque el cuerpo tiene que ponerte metas para que lo puedas lograr y pueda dominar la bestia. La Biblia dice que mejor el que domina su propio carácter que el héroe de una guerra. Mejor es el que domina su carácter que alguien que conquista una ciudad. La Biblia dice, hablando de la lengua, que la gente controla muchas cosas, pero el que controla su lengua es varón
Perfecto, está hablando de la bestia. Porque la bestia, la carne tuya, usa estos 5 sentidos para operar. El gusto, el olfato, los ojos, el oír y el tacto. Mi alma te la... Cuando tú le limitas estas diferentes fuentes, ella va perdiendo fuerza. Y una de las cualidades, aparte de la oración, es en el ayuno. En el ayuno, por eso que cuando usted sale del ayuno, usted se siente fortalecido. Porque usted pudo cumplir la meta que se puso en la mente, aunque la carne le dijo tengo hambre y usted la dominó y por eso usted sale fuerte. Hoy Dios te quiere usar de manera maravillosa, pero lo que Él te quiere entregar es demasiado pesado. Y como es demasiado pesado y carga tanta gloria, si tú no tienes el carácter para sostenerlo, si tú no te dominas a ti mismo, ¿cómo tú vas a poder dominar lo que Dios te entrega? Apréndete esto. La Biblia dice que nosotros debemos de pedir dominio propio. ¿Por qué debemos de pedir el dominio propio? Porque los seres humanos no se dominan a ellos mismos. Los seres humanos dicen una cosa y no lo hacen. Y por eso los frutos del Espíritu genera dominio propio. Porque el dominio propio lo que te da lo mismo, fortalece tu carácter y te hace dominarte a ti mismo. Hoy hay cosas que Dios no te lo ha entregado por la falta de carácter. Así que Dios te bendiga. Esto es un tema que va muy amplio. Solo son cápsulas de sabiduría para que tú empieces a dominar tu carácter. Los que van al gimnasio hoy levantan 10 libras, mañana levantan 20 y va aumentando sus tejidos y su musculatura. Asimismo, fortalece el hombre fuerte, porque en una ocasión tuve un testimonio increíble, que yo estaba metido tanto en Dios y estaba tan fortalecido que yo levantaba mi cuerpo espiritual aunque mi carne estaba en el suelo. Eso es algo muy tremendo y hablaremos de eso después. Así que Dios te bendiga, Shalom Ubrahai, que la paz de Dios esté contigo hoy, mañana y siempre. Recuerda que tu programa Excelencia Cristiana, bajo el ministro Carlos Javier Piñeiro de Olio. Estas son cápsulas de sabiduría. Gloria a Dios.